Tal, doctores, hoy vamos a revisar dos temas igual de la materia de dermatología. Materia que es muy sencilla como ya habrán revisado, pero que aún así siempre hay que tener esos detalles muy finos para no fallar en las respuestas de alta dificultad. Bueno, sí, por lo tanto esta clase va a ser muy rápida, muy sencilla y de paso veremos dos temas y vamos a iniciar uno de los que siempre se preguntan, que es la urticaria, la cual se define como una reacción delimitada de la piel, y vemos que esta se distingue por la aparición de ronchas. Ronchas, como podemos ver, con un edema central, y eso se refiere a la elevación que tiene la lesión propiamente, a su vez acompañada de un halo eritematoso, ¿no? Vemos obviamente esa elevación o ese edema que está en el centro de la lesión, y alrededor de este se encuentra como tal ese anillo o ese halo de color rojo que la rodea. No deja huella y, lo más importante, dura de 1 a 24 horas nada más. La etiología, vemos que el 80% es idiopática, sin embargo el 30% de este 80% va a ser autoinmune. Entonces, recuerden, principal causa idiopática, y en otro plano puede ser también autoinmune. Vemos que es más frecuente entre los pacientes entre 20 y 40 años, y vemos una fuerte asociación con el angioedema. Incluso la mitad de los pacientes van a tener la presentación de ambos cuadros. Vemos que la otra manera en que puede presentarse es como física o inducida, que probablemente sea lo que nosotros más tengamos en cuenta a la hora de pensar realmente en la urticaria, ¿no? Que sea un agente externo al cual tenemos contacto, y este es el que realmente causa ese tipo de lesiones. Vemos que afecta entre el 15 y el 25% de la población en alguna parte de su vida, o sea, pues prácticamente siempre vamos a encontrar pacientes que tengan algún tipo de urticaria, ya sea por medicamentos, por alimentos, por estrés, por otras razones, ¿no? Vemos que en México se tiene reportado que afecta hasta el 3 al 4% de la población. Entonces, difieren un poco, sí, pero bueno, esos son los datos que nos da la guía de práctica clínica. El cuadro clínico, vemos que incluye ronchas con halo eritematoso y centro más pálido propiamente, ya que pues aquí no se ve tan pálido, pero sí una disminución del color en cuanto al resto de la lesión propiamente. Vemos que hay también desarrollo de nuevas lesiones de forma continua y también de un tamaño variable. Vemos que esta lesión suele ser migratoria, o sea, no se queda en la mano, no se queda aquí en el antebrazo, no se queda en el abdomen, no. Esa lesión va a ir migrando, después ya va a estar en el hombro, puede estar en el pecho, puede estar en la espalda, en las piernas, en otro lado. Resuelve en máximo 24 horas y también se acompaña de un prurito que vamos a ver que es de moderado a intenso. Vemos que también, si dura más de 6 semanas, ya se considera una urticaria crónica, dato muy importante en cuanto a la temporalidad para su clasificación. Cuando tengamos un paciente, la guía nos recomienda investigar primero por semiología el tiempo de evolución, la frecuencia y la duración del cuadro, si hay prurito o hay dolor, si hay antecedentes familiares de esta enfermedad, ya que es muy importante para poder orientar mucho más el diagnóstico, y qué pasatiempos tiene la persona, porque si esta persona suele ir al monte y es picada por las hormigas, o tiene reacción a la tierra, al polen, a alguna planta que haya en esa zona, pues obviamente se le va a desencadenar la urticaria y podríamos encontrarlo con el factor desencadenante. O si no, pues también se dedica al cuidado de animales, y pues ahí también puede haber otro factor, ¿no? Y el origen, que vemos que puede ser idiopática, en algunos casos refiere incluso que puede ser posterior a una enfermedad tiroidea autoinmune, si hay datos de vasculitis que pudieran estar confundiendo la lesión, o también si hay infección en esas lesiones, ¿no? Provocados por el prurito que pudieran generar. El tratamiento, la guía es muy clara. Tenemos, por ejemplo, que de primera línea nos recomienda antihistamínicos de segunda generación, teniendo la loratadina y la desloratadina como los principales medicamentos que podemos utilizar en estos casos. Después ya vienen los antagonistas de leucotrienos, como el montelukast, que menciona que se tienen que usar una vez que han fracasado por completo los antihistamínicos de segunda generación a dosis máxima, que es 4 veces, por ejemplo, en la mayoría de los casos. Entonces, primero tienes que darle antihistamínico de primera línea, de segunda línea antagonistas de leucotriena como montelukast, y finalmente ya puedes agregar ciclosporina, o incluso menciona que si el cuadro es muy agresivo se puede iniciar el tratamiento a base de omalizumab. Y muy importante que, por ejemplo, menciona que durante las exacerbaciones de esta enfermedad se puede indicar esteroides sistémicos, y bien la duración de 3
a 7 días. Entonces, no menciona la dosis desgraciadamente, pero sí es muy importante saber que incluso sí se puede agregar un esteroide sistémico en caso de una exacerbación importante de la enfermedad. Para eso, tenemos que utilizar el índice de actividad, que nos va a hablar sobre cómo se hace o cómo podemos identificar si ya requiere uno o más tratamientos. El índice de actividad va del 0 al 3. Vemos que, por ejemplo, en el 0 no tenemos ronchas, sino tenemos prurito, ¿no? O sea, pues el paciente quizá tenga antecedentes de la lesión. Sin embargo, no tenemos ningún dato actualmente de que esté cursando con la urticaria. Una puntuación de 1, vemos que son menos de 20 ronchas y que ha durado 24 horas, perdón, es decir, es leve, pero vean cómo no tiene prurito, o el prurito es tan discreto que no molesta. Entonces, este pues podría ser un cuadro inicial, ¿no? En el que vemos que ya empieza a tener las lesiones en todo el cuerpo, pero son menos de 20 y lleva menos de 24 horas. Una puntuación número 2 es de 20 a 50 lesiones, que bueno, ya está medio complejo, ¿no? Contarlas, pero que han aparecido igual en menos de 24 horas, y un prurito que es molesto pero no interfiere en la actividad. Entonces aquí ya tenemos más lesiones que son importantes, pero también tenemos que ya empieza a haber datos importantes de rascado, ya podemos encontrar huellas, ya podemos encontrar sangrado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y finalmente, una puntuación de 3 es cuando tenemos más de 50 ronchas en 24 horas, o que incluso son confluentes. Eso ya nos habla de algo más intenso, ¿no? Como veíamos en la imagen del antebrazo de por acá, ¿no? Cómo se empiezan a juntar tantas lesiones que ya empiezan a confluir entre ellas. Y vemos que eso ya incluso interfiere con las actividades de la vida diaria. Entonces, tanto su comezón que ya le impide salir, quizá por vergüenza, quizá porque es doloroso realmente, o porque no puede comer con personas porque se está rascando. Entonces, sí ya nos habla de que quizá este sí requiere un tratamiento más importante. Entonces, preguntas difíciles, iniciando con: ¿cuál es la indicación, por ejemplo, de un antihistamínico de primera generación? Aquí tenemos que más bien están al revés, sí, efectivamente. La indicación de los antihistamínicos de primera generación, vamos a ver que solo se dan en caso de tener insomnio por la enfermedad, y estos vemos que pueden ser utilizados por la noche. Entonces, única indicación va a ser cuando el prurito propiamente limite la calidad del sueño de nuestro paciente y le provoque insomnio. ¿Y cuáles son los alimentos histaminoliberadores que hay que evitar? Y vemos que son principalmente embutidos y mariscos, y vemos que el tiempo por el que deben eliminarse es una semana. Entonces hay que tener esto en cuenta, porque luego son las preguntas que uno no entiende por qué le meten en ese examen. Como ven, es una guía muy chiquita. Vamos a revisar el algoritmo, en el cual tenemos un paciente con urticaria crónica. Aquí vamos a dar entonces, como vemos, primera línea antihistamínico de segunda generación. Una vez que le damos este antihistamínico, lo vamos a revalorar. ¿Persisten los síntomas después de 2 semanas? No, pues ya está. Continuamos con el tratamiento. Sí, sí continúan. Bueno, está bien. Entonces hay que incrementar bien 4 veces los antihistamínicos de segunda generación. 4 tabletas de loratadina, ¿no? Ya está. Se las metes y dices, bueno, está bien. Persisten los síntomas después de 1 a 4 semanas. Que bien como aquí ya pasa a crónica por el tiempo. Decimos que sí, ok, no funcionó. Entonces agregamos a la dosis que ya tenemos del antihistamínico de segunda generación, o sea, 4 veces la dosis, le ponemos antagonista del leucotrieno, Montelukast, o cambio de antihistamínico en caso de que vamos a utilizar desloratadina, por ejemplo. Y si tenemos exacerbaciones, se recomienda el esteroide sistémico por 3 a 7 días. Si los síntomas persisten después de 1 o 4 semanas, pues ya podemos agregar ciclosporina. Vean cómo incluso viene la dapsona, ¿no? Ese tratamiento para lo que es la lepra, o también omalizumab. Y también en las exacerbaciones podemos seguir agregando los esteroides. Si no, pues listo, continuamos con el mismo manejo, que ya se quedaría con sus 4 o su dosis al cuádruple del antihistamínico y el antagonista de leucotrienos. Entonces vean cómo hasta para la misma guía es demasiado sencillo tratar como tal la urticaria. No hay pierde, al menos para el médico general, obviamente, ¿no? Y tenemos ahora el segundo tema, que es el acné. Que sí, siempre se pregunta, pero de una forma muy, muy sencilla. Entonces no se preocupen porque la guía de por sí es chiquita y aquí la vamos a hacer todavía más aplicable.
Vamos a ver el acné, que de acuerdo a la guía es una enfermedad inflamatoria de la piel y se caracteriza por la presencia de comedones que vemos que pueden estar abiertos y cerrados, ¿no? Aquí tenemos abiertos, aquí tenemos cerrados, acompañado de lesiones inflamatorias. Aparece en la adolescencia, vean, por la producción de andrógenos. Entonces aquí ya tenemos definiciones interesantes, ¿no? Que es la presencia de comedones abiertos y cerrados y también que aparece en la adolescencia por la producción de andrógenos. La fisiopatología tenemos primero una hiperqueratinización folicular, seguida de proliferación de queratinocitos, posteriormente formación del tapón de sebo y queratina, que permite el crecimiento bacteriano, sobre todo ya saben Propionibacterium acnes, que va a derivar en inflamación. Esto va a provocar primero un comedón cerrado, posteriormente un comedón abierto y para terminar una pústula que incluso puede terminar siendo un nódulo más importante. Los mecanismos entonces que menciona la guía de práctica clínica es la retención de queratina, la producción de sebo, la infección por el Propionibacterium acnes y también la inflamación pues que se produce por estas tres, ¿no? Que generalmente las tres actúan al mismo tiempo. Como pueden ver acá, todos estos puntos negros pues propiamente serían comedones cerrados. Epidemiología, vemos que afecta aproximadamente al 70-80% de los adolescentes, por lo mismo se presenta sobre todo en la segunda década de la vida. Entonces, enfermedad súper frecuente que en la práctica clínica pues obviamente vemos diario, ¿no? Sin temor a decir, equivocarme. Factores de riesgo, sobre todo hipersensibilidad a andrógenos y predisposición familiar. Aquellos pacientes que realmente tengan un acné grave, probablemente tienen estos dos componentes y los vamos a tener que buscar. En la práctica, pues obviamente vamos a ver si llega el padre con el hijo o la madre con el hijo, la hija, pues vamos a ver que los dos prácticamente tienen las mismas lesiones, ¿no? El padre ya tiene cicatrices y el hijo pues para allá va. Y también, propiamente, una hipersensibilidad muy exacerbada a los andrógenos que provocan esta inflamación tan agresiva que pues deja ese tipo de lesiones. También otros factores de riesgo importantes, cambios hormonales, de ahí que su debut sea aproximadamente en la adolescencia y que cuando tenemos cambios importantes posteriormente también pueden aparecer esas lesiones, el estrés que probablemente ustedes cuando estén en sus últimas etapas para el enarmo, si estás viendo este video por ahí de septiembre, pues sí vas a ver que tuviste muchísimo más acné de lo que tenías anteriormente producto de ese estrés y también por algunos medicamentos que habrá que investigar en el caso de que el paciente haya iniciado con una nueva terapia o que esté tomando algún suplemento o algún medicamento herbolario. Tiene varias clasificaciones, la guía hace más énfasis en esta, en el cual menciona como la gravedad del acné. Tenemos por ejemplo el acné comedónico, en el cual vemos comedones, como este de acá, acompañados de pequeñas pápulas o pústulas, y vemos que lo más importante es que no deja cicatrices, ¿no? Vemos aquí muchos comedones que están cerrados, y tenemos una que otra pápula, pústula, y aquí pues una lesión un poquito más importante, pero nada más, no se ve algo más importante, y sobre todo no hay cicatrices. Después tenemos el acné vulgar, que quizás es el que más conocemos o hemos visto. Vemos comedones con muchas pápulas y pústulas, principalmente en la cara, y unas que otras cicatrices, pero muy leves, cicatrices que no dañan más allá de la epidermis y por lo tanto no se quedarán para el resto de nuestra vida. Posteriormente tenemos el acné quístico, que vean cómo ya es un cambio muy importante desde acá, donde se ve una pequeña elevación por las lesiones en la piel, y aquí ya es una mucho más importante, ¿no? Que ya empieza incluso a acumularse. Vemos aquí numerosos comedones, pápulas y pústulas. También podemos ver incluso aquí, como mencionó, un quiste y nódulos ocasionales, ¿no? Es decir, ya son mucho más grandes, ya son más notorios. Estas vean como ya también están más allá del rostro, están diseminadas también en pecho y en hombro sobre todo, y vemos cicatrices moderadas, que ya podrían incluso quedarse para siempre. Y finalmente tenemos el acné conglobata, que pues este ya es demasiado agresivo, donde vemos muchos quistes en el rostro, tronco y espalda y cicatrices importantes. Este es el grado más agresivo que se puede presentar. Todas estas son imágenes de la guía, entonces pues no hay pierde, ¿no? Se pueden preguntar, sí, pero vean cómo son relativamente sencillas de recordar, ¿no? Desde un acné comedónico, donde prácticamente solo tenemos puntos negros, un acné vulgar, donde estos puntos empiezan a ser un poquito más grandes y rojos, un acné quístico, donde estos puntos rojos crecen más, y finalmente un acné conglobata, donde pues parece que ya están por reventar, ¿no? Y realmente se ve sumamente doloroso o muy eritematoso.
Hay otras variantes que se pueden preguntar, como por ejemplo el acné neonatal, el cual menciona que se localiza sobre todo en mejillas, frente y nariz, aparece en las 2 o 3 primeras semanas de vida, entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con algunas otras enfermedades que pueden aparecer, ¿no? Como la miliaria, y se debe a la inflamación, pero vean que es por malacesia la misma que causa la pitiriasis versicolor. Después está el acné infantil, que para diferenciarlo del neonatal, se aparece a los 3 meses de edad, y esto es por presencia excesiva de andrógenos, lo cual nos tiene que hacer sospechar de sobre todo hiperplasia suprarrenal o tumores adrenales. El acné fulminante es una reacción inflamatoria grave, súbita, que vean como también ocasiona úlceras profundas y erosiones. Entonces, este ya es mucho más agresivo. El acné excoriado, que vemos que se parece a mujeres jóvenes, y es por heridas autoinfligidas, ¿no? Entonces, es esa mujer que tiene muchos granos y es tal su desesperación que empieza a reventarlos. Entonces, por eso aparecen esas heridas autoinfligidas. Sería como una derivación del acné. Y el acné cosmético, que es causado por tener contacto con productos comedogénicos. Eso pues viene en la etiqueta del producto como tal. El abordaje, vemos que también hay que investigar otros medicamentos que pueden causar acné, como barbitúricos, aciatropina, corticosteroides, vitaminas del complejo B y fenitoína. Entonces, si alguno de estos les viene en su examen, podrían sospechar directamente de que estos son los que provocaron el acné. Y en mujeres, vemos que hay que buscar el probable síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque la guía nos menciona que aquellos pacientes que tengan amenorrea, hirsutismo y virilización deben valorarse por endocrinología, buscando obviamente ese síndrome que esté causando realmente esta enfermedad. Y de hecho sí, pues ya sabrán ustedes, ¿no? Muchas mujeres pueden no estar obesas, pueden no tener tanto dato de virilización, pero el hirsutismo y el hiperandrogenismo que se ve producto del síndrome de ovario poliquístico puede verse como acné y si uno no se pone atento, pues sí puede provocar que esta paciente tenga esa enfermedad de forma continua. En tratamiento, entonces vemos que la guía como primera línea nos recomienda el peróxido de benzoilo, el 2.5%. Si su dermatólogo les recomendó otra cosa, bueno, eso ya es cuestión de ellos. Recuerden que aquí es puro estudio de la guía de práctica clínica, no vamos a hablar de lo mejor o de lo más actual o de lo que tenga menos efectos secundarios, es meramente lo que recomienda la guía. Porque pues ya está la segunda línea, y ahora si ven los retinoides tópicos en la noche con este porcentaje, ¿no? Del 0.01 al 0.1%. Importante que eso sí es en la noche. Y de tercera línea menciona la doxiciclina vía oral, ¿no? Porque supone que ese es el que más le pega a Propionibacterium acnes, pero pues ya tienes que tener estos dos anteriormente, ¿no? Es doxiciclina, que recuerden es una tetraciclina, entonces mayor que fotosensibilidad, entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos mezclando estas dos cosas. Entonces recuerden, primera línea de acuerdo a la guía de práctica clínica, obviamente, peróxido de benzoilo 2.5%, retinoides tópicos en la noche y doxiciclina. Para el acné grave ya se recomienda el que todos usan, isotretinoína oral 0.5 miligramos por kilo por día. Vemos entonces que miren, aquí viene la guía incluso, ¿no? El tratamiento del acné va de acuerdo a la gravedad, para que vean que no les miento. Grado 1, tratamiento tópico, terapia combinada con retinoide tópico y o peróxido de benzoilo, pero la misma guía dice que ese es el primerito, peróxido de benzoilo. Grado 2 y 3, veríamos que lo anterior, más el antibiótico sistémico, ya vimos, en mujeres con indicaciones ginecológicas e incluso tratamiento hormonal. Y hasta el grado 4 grave ya se recomienda isotretinoína oral. Vemos que la administración de isotretinoína, vemos entonces, tiene que iniciar al tercer día del ciclo menstrual, durante el periodo de tratamiento y un mes después de la última dosis hay que utilizar métodos anticonceptivos. Recuerden eso, muy importante, esto es teratogénico. Entonces a nuestra paciente hay que decirle que mientras use isotretinoína, tiene que asegurarse de usar un método anticonceptivo eficiente, de barrera, sobre todo, para evitar posiblemente un embarazo que se complique producto de estar consumiendo este medicamento. Recomendaciones además que nos da la guía: higiene adecuada de la piel, no aplicar cosméticos comedogénicos, no manipular las lesiones, difícil no, pero pues así lo dice la misma guía. Y complicaciones, menciona que la principal es el desarrollo de cicatrices, que vemos que pueden ser hipertróficas, queloides y la más famosa pues en picahielo, ¿no? Como vemos acá. Otras muy importantes, baja autoestima y retraimiento social, entonces hay que tratarlo adecuadamente. ¿Cuándo hay que llevarlo
Bueno, el dermatólogo, vean cómo la guía es muy específica y cuánto nos permite a los médicos generales poder de hasta qué punto poder tratar. Vean que al dermatólogo solo van aquellos que tengan acné fulminante o foliculitis por gram negativos, que pues es algo muy agresivo, ¿no? Esto es prácticamente de paciente inmunosuprimido. Formas nódulo-quísticas, ¿no? Que pues ya vimos sería el grado 4. Grave repercusión social o psicológica, bueno, esto ya depende de la persona, ¿no? Miedo patológico a la deformidad, que aquí lo menciono incluso como dismorfofobia. Riesgo de desarrollo de cicatrices a pesar de terapias de primera línea, entonces ya vieron, el primerito sí es el general. Formas moderadas con ausencia de respuesta a tratamiento tópico y sistémico al menos 6 meses. 6 meses lo podemos tener nosotros en la consulta. Y finalmente, yo creo que lo más importante es sospecha de trastorno endocrinológico. Aquí se equivoca, ¿no? Porque pues debería ir endocrino. Pero bueno, subyacente que persiste estudios complementarios y valoración. Entonces, vean, hasta este punto no hay necesidad de mandarlo al derma. Todo lo podemos atender nosotros en nuestro consultorio por la módica cantidad de 50 pesitos. Y nada más que agregar. Recuerden, estos temas de derma son sencillos, no se compliquen mucho la vida, véanlos una vez y prácticamente con eso los tienen para el resto de su preparación para el examen. Ya saben, síganos aquí en las redes sociales, seguimos publicando mucho contenido y suscríbanse para ver las siguientes clases.